día de hoy vamos a trabajar el tema de conjuntos, ¿correcto? Ya primer capítulo del curso de aritmética. Y bueno, la idea, vamos a empezar con la idea de conjunto, ¿no? Obviamente el conjunto, ¿qué significa para nosotros? Una agrupación, ¿correcto? Cuando hablamos de un conjunto, hablamos de un conjunto de libros, un conjunto de plumones, ¿no? Guardan una misma característica, conjunto de alumnos, ¿no? Un conjunto de letras, de números, es decir, un conjunto obviamente encierra elementos que tienen una determinada característica, ¿correcto? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre sus características, propiedades y cómo se clasifican. Para empezar, ¿cómo notamos un conjunto? ¿Cuál es la notación de un conjunto o cómo lo escribimos? Bueno, las letras que van a expresarme un conjunto se utilizan para ella letras mayúsculas, ¿correcto? Las letras mayúsculas, ya sea A, B, C, cualquier letra, nota obviamente el conjunto. Mientras que los elementos van a ser expresadas con letras, obviamente, minúsculas, ¿correcto? O sea, las minúsculas las usamos para los elementos, mientras que las mayúsculas para los conjuntos, ¿correcto? Sabemos que un conjunto no se expresa entre paréntesis ni corchetes. Se utilizan para ello, ¿qué cosa? Llaves, ¿correcto? Para expresar un conjunto usamos llaves. Bien, ahí está la notación de conjunto. Ahora hablemos sobre la relación de pertenencia. Acá en estas preguntas teóricas que siempre vienen en los exámenes de admisión, si pertenece, no pertenece, ¿correcto? Habrá que entender bien con respecto a la teoría. La relación de pertenencia, obviamente, me va a dar la idea, y el mismo nombre lo dice, si un elemento pertenece o no a un determinado conjunto, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, el conjunto de una familia, pues yo pertenezco a esta familia. En este grupo de estudio, ¿no? Ustedes pertenecen, obviamente, al grupo, ¿correcto? Entonces, para ello usamos el símbolo de pertenencia, que es una letra E, este simbolito, ¿correcto? De pertenencia. Ejemplo, el conjunto B, mayúscula, cuyos elementos es 1, 3, 7, 9 y 11, ahí hay unos números impares, me dice lo siguiente. 1. ¿Pertenece al conjunto B? O sea, el elemento 1, ¿sí? Entonces vamos a pertenece a B. Yo puedo decir, puedo relacionar y decir que 1 pertenece a B. 3 está acá dentro del conjunto y yo digo que sí, obviamente 3 pertenece a B. ¿Qué pasa cuando un elemento no tiene ninguna relación con el conjunto que me están hablando? Digo que no pertenece. ¿Qué símbolo se utiliza, profesor, para la no pertenencia? Usas el mismo elemento, pertenece, pero le pones un slash. Es decir, no pertenece. Estás negando, obviamente, ¿cierto o no? Igualmente con el 10, no está representado en mi conjunto, pues le digo, obviamente, no pertenece. ¿Ven? Hablemos de la determinación de un conjunto. ¿A qué se refiere con la determinación? Existen dos formas de expresar un conjunto. Ya sea de repente enumerando sus elementos o hablando de sus características. Por ejemplo, puedo decir, la pequeña Maggie, Mary, Martita, las chicas M, ¿correcto? Así es. Entonces yo digo, las chicas, si las enumero una por una, estamos hablando obviamente acerca de los elementos que componen el grupo, ¿cierto o no? Pero yo digo, el conjunto está formado por los alumnos del grupo de estudio Matemanía. Significa que estoy nombrando obviamente a las personas, obviamente en conjunto, pero no enumerándolas una a una, ¿cierto o no? Sino en gene. Entonces, hay estas dos formas. ¿Y cuáles son? Tenemos la de extensión, que es la que obviamente consiste en enumerarme a los elementos uno por uno. También llamada en su forma tabular, ¿no? Por extensión o en forma tabular. Ejemplo, tenemos el 2, 4, 6, 8, 10, que son los números pares, ¿correcto? Son números pares. Perfecto. Tenemos por comprensión o en forma constructiva, que consiste en indicar las propiedades de los elementos. Es decir, aquí ya no voy a poner elementos, sino voy a nombrar a sus características, voy a nombrar sus cualidades, sus propiedades. Como ejemplo, quiero que me ayuden, a ver chicas, chicos, chicas, a ver, ayúdenme. ¿Cómo expreso este conjunto de números? Escribiéndolas por comprensión. Tengo una forma, hay varias.
son números pares. Vamos a complicarlo un poquito más, porque ya de repente, números pares mayores o iguales que 2, pero menores o iguales que 10, ¿cierto o no? Creo que lo conocemos todos. Hagámoslo un poquito más exquisito, un poquito más bonito. Digamos que son todos los elementos de la forma 2x. Mira, todos los elementos de la forma 2x. Tal que el x sea un número, pertenezca a los números naturales. No sé si me entienden. Es el conjunto n natural, ¿cierto o no? Perfecto. Ojo, son números de la forma 2x. O sea, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, ¿cierto o no? De tal manera que sea natural y esa x sea obviamente mayor o igual a 1 y menor e igual a 5. Te pregunto, ¿cuáles son los números naturales del 1 al 5? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Pero yo no quiero esos elementos, quiero los elementos 2x, ¿cierto o no? Entonces, a cada elemento 1, 2, 3, 4 y 5 lo multiplico por todo, ¿verdad? Y daría el 2, 4, 6, 8, 10. ¿Se dieron cuenta? Aquí estamos nombrando las características de un conjunto y acá la estamos numerando de uno en uno. Muy bien, hablemos ahora acerca del cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto es la que me indica el número de elementos de un conjunto. Esto quiere decir, por ejemplo, si tengo un conjunto C, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces se tiene que el cardinal, cuya forma de escribir es así, número de elementos del conjunto C, es así como se escribe, se lee cardinal del conjunto C, está determinado por qué valor, pequeñas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, decimos que tiene 6 elementos, ¿correcto? Tiene 6 elementos. Hablemos ahora de las clases de conjunto. Tenemos conjuntos finitos, unitarios, vacíos e infinitos. Un conjunto finito es aquel conjunto que tiene una cantidad limitada de elementos. Es decir, yo puedo saber cuántos elementos tiene. Por ejemplo, en el conjunto A, que está formado por el elemento 1 y 2, sé que su cardinal, obviamente su cardinal, está formado, el cardinal del conjunto A está formado por 2 elementos. Su cardinal es 2. El conjunto unitario es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Su nombre lo dice, unitario. Entonces su cardinal, obviamente que su cardinal está formado o tiene un solo elemento. Aquí se llama conjunto vacío o conjunto nulo. El conjunto vacío, también llamado conjunto nulo, se le llama así porque no tiene elementos, carece de elementos. No hay elementos, ¿correcto? Entonces yo digo aquí que el cardinal del conjunto C, en este caso, como no tiene elementos, deberá ser 0. No hay elementos, ¿correcto? No hay elementos. Pasamos a los conjuntos infinitos. He puesto un ejemplo ahí, el conjunto D. Es que no se puede determinar, no podemos contar su cardinal. Es decir, acá el cardinal sería incierto, o sea, no se puede determinar. En el caso infinito podemos hablar de que esto representa, podemos decir que esto representa el conjunto de los números, ¿qué chiquitas? Naturales, correcto. Conjunto de los números naturales. El conjunto N. Esto quiere decir, por ejemplo, que todos los conjuntos numéricos, como los reales, los racionales, irracionales, naturales, enteros, los números complejos, son conjuntos infinitos porque no se pueden obviamente contar. Hablemos de la representación gráfica de conjuntos. Cuando representemos gráficamente un conjunto, ya sea aquí, por ejemplo, vamos a poner así como, ¿te acuerdas en tu librito de primaria? Así de colores. Te encantaba la matemática, ¿verdad? Llegabas a tu casa con tu estrellita en la frente y mamá te daba tu premio, ¿no? Tus nuggets bien fritos, bien ricos, ¿no? Ah, ¿te acuerdas? Muy bien. Entonces cuando sacabas tu mente en esos cuadernitos, ¿no? De colores, te encantaba. Había un montón de este tipo de cositas de conjuntos para hacer con flechitas y te encantaba, te encantaba. No sé en qué momento te perdimos en las matemáticas. Yo no sé en qué momento te perdí. Pero en secundaria, ¿no? Donde te tomó el profesor por primera vez tu primer rojo. Wow, bueno, ya. Vamos a recuperarte en algún momento. Oye, vamos a decir que este es el conjunto A y este es el conjunto B. Cuando uno quiere expresar los elementos,
Pasa que a veces nos acostumbramos y ponemos de frente así, 1, 2, 3, 4 y 5. De verdad, hasta yo voy a cometer el error. Pero hay algo que hay que colocar, sí. Ajá. Hay que colocar, muy bien Martita, un puntito. ¿Y eso para qué sirve? Es un indicativo. Porque si yo tuviera, por ejemplo, así, yo podría decir que es el conjunto del elemento 12. Entonces, yo le pongo su puntito, obviamente, que es el elemento 1 y el elemento 2. Son dos elementos diferentes, ¿cierto? Primero para poder, obviamente, separar y no confundirnos con el orden, obviamente. Es un indicativo. Obviamente nos va a dar a entender que es un elemento, ¿cierto? ¿No? Ponte que yo tenga, por ejemplo, así, AB. Uno podría, si lo entiendo así, puedo pensar que es A por B, ¿sí o no? Pero si yo le pongo puntito, sé que es elemento A y elemento B, ¿verdad? Entonces el indicativo es importante. Aquí, por ejemplo, pondré yo A, B y C, y obviamente indicando que los tres son elementos del conjunto. Muy bien. Hablemos ahora de las relaciones entre los conjuntos. Tenemos dos tipos de relaciones, la de inclusión y la de igualdad. Hablemos un poquito de su definición, ¿correcto? Inclusión. Obviamente que incluir significa que un conjunto está dentro de otro. Pero para que un conjunto esté dentro de otro sigue un patrón, sigue una determinación. Miren, el conjunto A es un subconjunto. Cuando hablo de inclusión, vamos a empezar a hablar de un temita llamado subconjunto. Para explicarte cómo, obviamente, nuevamente, qué es un subconjunto, el subconjunto es un conjunto que está dentro de otro. Y para que eso suceda, los elementos de este subconjunto tienen que estar totalmente dentro del otro, ¿cierto o no? Por ejemplo, ustedes tres quieren formar un conjunto, o son un conjunto. Ellas dos se juntan, ¿no? A Marta déjalo un costadito. Y ellas dos confabulan contra ti, pero ellas han armado un conjunto, ¿correcto o no? Ella hizo su conjunto unitario, por ejemplo. Ahí está, ¿no? O de repente tú con Maylin, no me cae Maylin. Pero, se pueden formar varios conjuntitos dentro de ustedes, ¿cierto? Y esos conjuntitos son subconjuntos. Pero date cuenta que para llamarle subconjunto, el subconjunto que formó, ustedes dos, por ejemplo, pertenecieron al original, ¿cierto? Al todo. Fíjate lo que dice acá. El conjunto A es un subconjunto, o sea, el conjunto de ellas, es un subconjunto del conjunto B, o sea, de todo, ¿cierto o no? De todo. Si todos los elementos de A, pertenecen al conjunto B, ellas dos pertenecen al todo, ¿cierto o no? ¿Cómo se denota la idea de subconjunto? Es decir, así. Se nota que A, el conjunto A es un subconjunto, A está incluido en B. Eso se llama incluido. A incluido en B. A está metido en B. A está dentro de B. ¿Correcto? También podemos escribirlo como de esta manera. Siempre lo leo a partir de la aberturita, la colita, así. A está incluido en B. Como que esa abertura indica quién es el todo. ¿Quién sería el todo aquí? B. Entonces, A está incluido en B. Claro, como que la boquita es el que manda, ¿correcto? Igual acá, B manda, ¿sí o no? Entonces, A está metido en B, ¿correcto? Muy bien. Esa es la relación de inclusión, ¿correcto? Por ejemplo, acá, en este dibujito, el subconjunto 1,2, el subconjunto 1,2 está incluido en A, ¿cierto o no? Muy bien. Vamos con la igualdad. Dado los conjuntos A y B, obviamente creo que la idea de igualdad tú la entiendes porque obviamente deben tener los mismos elementos, ¿correcto? Perfecto, pero una definición obviamente formal diríamos lo siguiente. Dado dos conjuntos A y B que cumplen lo siguiente. Fíjense, que A esté incluido en B, o sea que A esté dentro de B, y que B esté incluido en A. Fíjense bien. O sea, yo estoy incluido en B y B está incluido en mí. Y de vuelta, ¿sí o no? Si uno está incluido en otro y el otro en mí, si hay doble inclusión, obviamente podemos decir que los dos conjuntos son iguales. ¿Correcto? Son iguales. Espero que hasta ahí se haya entendido. Una pequeña muestra de lo que vamos a ver en algunas prácticas es lo siguiente.
Miren chicos, vamos a poner ejemplo, estamos en el ejemplo número 4, ejemplo 5. Ejemplo 5. Ya con todo lo expuesto hasta el momento, vamos a decir lo siguiente. Tengo el conjunto B formado por 1, 2, 3, 4 y de repente pongo una llave conjunto. Y el ahí. Pasa eso muchas veces, a ver. Empezamos aquí. Atención, por favor. 1. Con respecto al conjunto B. 2. Con respecto al conjunto B. 1,2 entre llaves con respecto al conjunto B. 1 entre llaves con respecto al conjunto B. Quiero que me entiendan y practiquemos aquí. Vamos a utilizar para ello pertenencia e inclusión. Y quiero que ustedes me digan cuál debo usar. Por ejemplo, 1, ¿qué viene a ser? ¿Elemento o subconjunto? Elemento. Lo que no está con paréntesis, mejor dicho llaves, es un elemento. 1, ¿pertenece o está incluido en B? ¿Qué debería usar yo? Pertenece. Ojo, la inclusión se usa solamente con el conjunto. ¿Cierto o no? Elemento 2, ¿pertenece o incluido? El 2 es un elemento. Pertenece. Llavecita 1, 2, ¿pertenece? ¿Hay algún elemento entre llaves 1,2? No. Entonces esto cuando está con llave es un conjunto, ¿verdad? Formado por los elementos 1, 2 que pertenecen a B, ¿sí o no? Lo que dije hace un momento, si ustedes fueron un grupo, ustedes son un subconjunto del todo, ¿sí o no? No son un elemento, son un subconjunto. Y cuando hablamos de subconjunto ya no hablo de pertenencia, ya no debo poner pertenencia. ¿Qué pongo entonces? Inclusión. ¿Me entienden o no? O sea, el subconjunto 1, 2 está incluido en B. ¿Qué debemos hacer aquí? ¿Inclusión o pertenencia? Ahí quiero ver. ¿Por qué? Muy bien, Meiji. ¿Por qué pertenencia? Porque hay un elemento entre llaves, ¿sí o no? Entonces, si yo te pregunto esto, a ver, todas. Uy. Mira, porque esto suele venir en los exámenes, ¿no? Ahí está. ¿Qué pongo ahí? ¿Pertenencia o inclusión? Es la llave de un elemento 1 entre llaves. El elemento 1 entre llaves está acá, ¿sí o no? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Qué decimos ahí? Ahí decimos inclusión, porque es el subconjunto formado por este elemento, ¿no? No quiero confundirlos aquí, porque acá hay una pequeña ambigüedad tal vez, porque uno es elemento y la llave entre uno también es elemento, ¿sí o no? Pero si yo le pongo llaves a él representándolo a él como si fuera un subconjunto, también sería inclusión, también, ¿sí o no? Podría, ¿cierto o no? Entonces vamos a cambiar acá, vamos a cambiar para no llegar a esa ambigüedad ahí en casa cuando estudies. Voy a hablar de referencia no a 1, sino voy a hablar de referencia a entre llaves 3, ¿ya? Y si le pongo entre llaves 3, ¿qué pondría, chiquitas? ¿Qué debo poner? ¿Pertenece o inclusión? Dímelo con seguridad, por favor. Para poner pertenencia tienes que demostrar que es un elemento. Llave 3 está como elemento, llave 3 está como elemento, entonces no puedo poner pertenencia. ¿Qué pondría entonces? Inclusión. ¿Mejor, chiquitas? Perfecto, y apunten lo necesario y continuamos en la siguiente pizarra.